No vas a creer lo que sucedió en vivo. En una de esas transmisiones de televisión estadounidense que aparentan ser entrevistas comunes, lo que comenzó como una charla tranquila se transformó en una escena de demolición en tiempo real. Michael Moore arrasó con Donald Trump frente a millones de espectadores y las redes sociales explotaron. La mitad del país lo aclamó como si hubiera hecho justicia, mientras que la otra mitad pedía su cabeza. Este choque no fue un simple intercambio verbal, fue una representación brutal de una América totalmente dividida. Si quieres entender por qué esto fue mucho más que un choque político, quédate, porque lo que vas a escuchar no lo encontrarás en ningún noticiero convencional. Todo sucedió en una transmisión en vivo vista por más de 1 millón de personas. Y ahí, sin rodeos ni filtros, Michael Moore irrumpió con la fuerza de un huracán. No estaba allí para debatir, su misión era destruir. Desde el primer segundo, su objetivo fue claro: destruir la figura de Donald Trump en vivo y en directo. Moore no utilizó palabras al azar. Su ironía afilada y su calma aterradora se encargaron de desmoronar, punto por punto, la imagen de Trump como un exitoso hombre de negocios, una imagen que Trump ha promovido durante años, como un detergente milagroso. Fue entonces cuando soltó una frase que nadie podrá olvidar. ¿Cómo se puede celebrar un día histórico cuando el presidente no fue elegido por la mayoría del pueblo? Un golpe directo al ego de Trump. Y continuó: este no es un día de orgullo para este país. ¿Cómo podría serlo cuando un hombre que no fue elegido por el pueblo se convierte en presidente de los Estados Unidos? No era una crítica cualquiera. Era un ataque preciso al centro de su narrativa, la legitimidad de su presidencia. Y Moore lo dijo con tal tranquilidad que hacía el golpe aún más doloroso. Pero Moore no se detuvo ahí. Fue más allá. Despojó a Trump de su máscara y lo mostró tal como es: un personaje de reality show que sabe dar espectáculo, pero que carece de la más mínima capacidad para gobernar. Acusó a Trump de engañar a millones con un discurso patriótico envuelto en banderas y promesas vacías, todo para ocultar su verdadera agenda: un juego de poder y beneficios personales. Para Moore, Trump nunca ha sido un representante del pueblo, siempre ha sido un juego para él y los suyos, y cuando tocó el tema de la inmigración, la tensión se volvió palpable. ¿De verdad creen que al estadounidense común le molestan los inmigrantes?, Zrenia lanzó Moore, visiblemente molesto. Todos somos hijos de inmigrantes, salvo los pueblos originarios o aquellos que llegaron encadenados. Nadie nació aquí por generación espontánea. Esta frase fue una bomba. El estudio quedó en silencio. Algunos aplaudieron tímidamente, como si tuvieran miedo de hacerlo demasiado fuerte, pero el mensaje ya había explotado y el daño estaba hecho. Moore no solo hablaba para los presentes, estaba hablando a todo Estados Unidos. Y entonces soltó una advertencia que dejó a muchos temblando. Esto es como el Brexit: mucho entusiasmo, muchas banderas, y luego, cuando llega la factura, todos se llevan las manos a la cabeza. Según Moore, el fenómeno Trump no ha muerto, simplemente está dormido, y podría resurgir más fuerte y peligroso que nunca. Lo que hizo que esta intervención se volviera viral no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Con una precisión de cirujano, un sarcasmo afilado y un estilo que fusionaba el documental con un show de stand-up, Moore utilizó su mejor arma: las palabras. Su discurso tocó a una gran parte de la audiencia que ya estaba harta de los gritos y quería claridad. Habló por aquellos que ya no soportan vivir entre peleas, amenazas y divisiones, como si el país estuviera al borde de una guerra civil emocional. Pero el golpe más fuerte no fue político ni económico. Fue personal, porque si hay algo que Trump no puede tolerar, no es la crítica, es la burla. Y eso fue exactamente lo que Moore hizo. Lo ridiculizó como si estuviera en una reunión familiar, haciéndolo ver como alguien incapaz de aceptar una derrota, siempre buscando culpar a otros, al sistema, a los medios, al estado profundo
a cualquiera, menos a él. En el mundo de Trump, perder nunca es culpa suya. Y lo remató Moore mientras medio país asentía con la cabeza. Por supuesto, Trump no tardó en reaccionar. Al principio, trató de aparentar indiferencia, como si no le hubiera afectado en lo más mínimo. Pero bastaron unas horas para que su furia estallara en su red social, como siempre, todo en mayúsculas y lleno de signos de exclamación. Acusó a Moore de formar parte de una conspiración para destruirlo. Según sus allegados, Trump estaba furioso, gritando que esto era parte de la caza de brujas que lleva años denunciando. Lo curioso es que, con esa reacción, Trump no hizo más que darle toda la razón a Moore. Este ataque llegó en el peor momento posible para él. Fiscales investigando sus actos, escándalos sin resolver y traiciones por todos lados. La tormenta acababa de comenzar, y lo que parecía un simple cruce de palabras, en realidad, era el reflejo de una profunda y peligrosa fractura en la nación. Las luchas internas y el apoyo que tenía comenzaban a desmoronarse justo cuando más necesitaba mitigar los daños. En ese momento, Moore le cayó como una lluvia de piedras. El enfrentamiento entre ambos ya no se trataba de una simple disputa política, sino de una manifestación de una fractura profunda en el corazón de Estados Unidos. Mucho antes de que Trump hiciera su famosa entrada triunfal por la escalera mecánica de la Torre Trump en 2015, con una sonrisa tensa, aplausos predecibles y una puesta en escena digna de un programa de telerrealidad, Michael Moore ya lo tenía en la mira. Para Moore, Trump no era un outsider revolucionario, sino el ejemplo más evidente del espectáculo en el que se estaba transformando la política estadounidense. Moore llegaba caliente tras haber lanzado Fahrenheit 91, una crítica feroz a la administración de Bush y su guerra en Irak. Fue entonces cuando apareció Trump, más famoso por despedir personas en televisión que por hablar de política. Trump acusó al documental de ser pura propaganda antiamericana, venenosa, y Moore le respondió sin titubear. Probablemente ni siquiera había visto el tráiler. La primera piedra había sido lanzada, y así comenzó una enemistad que con los años escalaría a una guerra abierta. Lo que al principio era un roce esporádico, con el tiempo se convirtió en un fuego cruzado cuando Trump empezó a meterse de lleno en la política. Moore lo vio venir y comenzó a sonar las alarmas. No lo veía como un simple payaso millonario, sino como una amenaza real. En 2016, mientras los expertos y los medios juraban que Hillary Clinton tenía la victoria asegurada, Moore escribió un artículo con un título que parecía una locura en ese momento. 5 razones por las que Trump va a ganar. Y acertó. Predijo correctamente los estados clave: Michigan, Wisconsin, Pensilvania. Lo que nadie se atrevía a admitir, Moore lo gritó antes que todos. Esa predicción lo hizo más influyente que 1000 analistas con corbata y traje. Desde ahí, intensificó su apuesta. Publicó libros, apareció en entrevistas y lanzó Fahrenheit 119, un dardo directo a la era Trump. Ahora, ya no solo hablaba de política, sino del colapso de todo un sistema. Para Moore, Trump era la consecuencia lógica de décadas de desigualdad, racismo disfrazado y una televisión que había transformado la política en un espectáculo de gritos. Según Moore, Estados Unidos no había elegido a un líder, había elegido al payaso del circo, uno que además tenía el botón nuclear. Durante la presidencia, Trump convirtió a Moore en uno de sus blancos predilectos en Twitter, llamándolo de todo: fracasado, gordo, documentalista sobrevalorado. Insultos básicos lanzados como si fuera un adolescente peleando en redes sociales. Lo que realmente le molestaba a Trump no era lo que Moore decía, sino que la gente lo escuchaba. Mientras Trump escribía en mayúsculas y a toda velocidad, Moore respondía con datos y, claro, con una gran dosis de sarcasmo. Uno lanzaba rabietas en tweets, el otro bombas argumentadas en la pantalla grande. Lo curioso es que, aunque se odiaban, ambos entendieron perfectamente cómo funciona el juego mediático. Trump
domina el caos. Convierte cada crítica en espectáculo y cada escándalo en una cortina de humo. Moore hace lo contrario. Desmantela el show y muestra lo que realmente hay detrás. Uno grita para dominar los titulares, el otro teje discursos que calan como agujas. Para Trump, los medios son herramientas para manipular. Para Moore, son instrumentos para despertar. Dos visiones opuestas, dos estilos enfrentados, pero igualmente peligrosos, porque ambos saben cómo captar la atención. Y si hay un tema en el que siempre han chocado con furia, es la inmigración. Trump la usó como bandera desde el primer día, prometiendo un muro, pintando a los inmigrantes, especialmente a los latinoamericanos, como delincuentes, parásitos, enemigos del país. Un discurso diseñado para infundir miedo y dividir. Moore, por su parte, lo ha dicho claro y sin rodeos. Estados Unidos es un país de inmigrantes, y en su última aparición lo gritó casi con rabia. Salvo que vengas de una tribu originaria o hayas llegado encadenado, lo más probable es que tu familia también vino de fuera. Esa frase, aunque simple, hizo estallar la polémica. Lo que para muchos es una verdad evidente, para otros suena casi a traición. Cuando Moore recuerda que este país fue construido por inmigrantes, no solo en los discursos, sino también con las manos, lo que realmente está haciendo es dinamitar uno de los pilares del trumpismo. Para Moore, usar la inmigración como arma política es una jugada sucia y cobarde, una manera de desviar la atención de los verdaderos problemas. La evasión fiscal de los más ricos, los empleos que se pierden. Se escaparon por decisiones tomadas en Wall Street, con el poder cada vez más concentrado en manos de unos pocos, y la culpa recae sobre el que llega con una mochila y esperanza. Michael Moore lo expresa sin rodeos. Demonizar a los inmigrantes no solo es inmoral, sino también ignorancia camuflada de patriotismo. Si el tema de la inmigración ya había puesto a Trump en aprietos, lo que vino después fue aún peor. Moore atacó de frente otro de los pilares más venerados del expresidente, su supuesto talento empresarial, y ahí no mostró piedad. Mientras Trump se presenta como el rey Midas que convierte todo en oro, Moore se encargó de revelar lo que muchos llaman su otro lado. Casinos quebrados, una universidad acusada de fraude, marcas que fracasaron, y negocios tan absurdos que parecen sacados de una comedia, pero son reales, y están archivados como pruebas de que el supuesto maestro de los negocios en realidad es un mago del fracaso, pero siempre escapando de las consecuencias. En su documental Capitalism, A Love Story, y en entrevistas que fueron pura dinamita, Moore dejó al descubierto el lado B de Trump como empresario: evasión de impuestos, trucos legales y una estrategia repetida una y otra vez. Hundir la empresa, salvarse a sí mismo y dejar que otros se coman el desastre, todo mientras sonríe como un tiburón y lleva una bandera en la solapa. Esa imagen de Trump como el empresario exitoso es, para millones, parte de su atractivo. Lo ven como el millonario que se atrevió a entrar al pantano de Washington para arreglarlo todo con mano firme. Sin embargo, Moore tiene claro que ese personaje no existe. Es un producto de marketing, un disfraz de rico rebelde hecho a medida para seducir al votante que odia a los políticos, pero que vota por uno que se comporta como una estrella de reality. Y aquí es donde la pelea se vuelve aún más feroz, porque ya no se trata de partidos, ideologías o economía, sino de realidades paralelas. Para los seguidores de Moore, su aparición fue heroica, una cachetada necesaria al show de mentiras que representa Trump. Lo ven como el único que se atreve a decir las cosas como son. Para ellos, Trump no es solo polémico, sino una amenaza con corbata roja. Por otro lado, los seguidores de Trump vieron lo contrario. Lo que Moore hizo fue otro ataque más del sistema, una demostración clara de que la izquierda quiere destruirlo porque no pueden con él. Si lo critican tanto, es porque les tiene miedo. Así, Moore no fue visto como un documentalista, sino como un agente del Estado profundo, un comunista más, un vendido al sistema liberal. Como era de esperarse,
Redes como Truth Social, Parler y la versión más conservadora de Twitter se llenaron de insultos, teorías conspirativas, memes y ataques personales. Nadie discutía lo que Moore había dicho. Lo importante era aplastarlo como figura pública, borrarlo del mapa digital. Pero lo más interesante es que las bancarrotas que Moore mostró como prueba de incompetencia, los seguidores de Trump las reciclaron como si fueran movimientos geniales de estrategia financiera. Así de flexible es la narrativa. La historia no cambia, solo el enfoque con el que se mire. Y si el personaje de Trump ya estaba tambaleando tras la intervención de Moore, lo que vino después fue el verdadero terremoto. El maestro de los negocios, el rey del oro, acaba de ser desenmascarado por la justicia como un fraude con corbata de diseñador. Mientras sus seguidores coreaban Make America Great Again, los jueces de Nueva York lo estaban desnudando financieramente. El resumen: más de 350 millones de dólares. Esa es la multa que deberá pagar por haber inflado descaradamente el valor de sus propiedades para obtener préstamos más seguros y beneficios fiscales. Es decir, el tipo no solo mentía en campaña, también lo hacía en los balances contables. Pero aquí viene lo interesante. No fue un error, fue un plan. Según la sentencia, Trump sobrevaloró su patrimonio hasta en 3 veces para parecer más rico de lo que realmente era. ¿Y quién lo ayudó? Sus propios hijos. Sí, los herederos del imperio Trump también están metidos hasta el cuello y podrían quedar vetados de por vida del mundo empresarial. Mientras Moore hablaba en televisión sobre los casinos quebrados y las universidades fantasma de Trump, la realidad superaba la ficción. El hombre que prometía manejar Estados Unidos como una empresa lo hizo, pero la trató como una empresa quebrada. ¿Y qué hizo Trump cuando salió la condena? Lo de siempre: gritar que todo era una cacería de brujas, que los fiscales estaban obsesionados con él. Desprecian que la izquierda, los medios, los demócratas, los banqueros, los extraterrestres, todos parecen estar en su contra. Siempre se presenta como víctima, nunca como responsable. Lo más sorprendente es cómo su base sigue creyendo en él, porque aunque un juez lo haya hallado culpable de fraude financiero, aunque se le haya prohibido dirigir negocios en Nueva York durante años, sus seguidores lo defienden como si fuera un mártir, como si todo esto no fuera un escándalo judicial sin precedentes, sino una prueba más de que el sistema le teme. Y en medio de todo esto, Moore parece haber visto el futuro. Ya lo había señalado hace años. Trump no es un empresario brillante, es un producto bien empaquetado, pero vacío por dentro. Ahora, con esta condena, ese envoltorio se está desmoronando, y lo que hay adentro no huele nada bien. Pero si pensabas que el fraude financiero era el mayor escándalo, espera, porque lo que viene es aún más grave. Trump no solo manipuló cifras, también jugó con fuego en las calles, y ese fuego explotó el 6 de enero de 2021, cuando hordas de seguidores fanatizados, manipulados por sus discursos, asaltaron el Capitolio de Estados Unidos como si fuera una escena de una mala serie distópica. Y mientras eso sucedía, ¿qué hacía Trump? Mientras su gente rompía ventanas, empujaba a la policía y buscaba linchar a congresistas, él estaba sentado, mirando la televisión, disfrutando del caos, porque según múltiples testimonios, incluyendo los de excolaboradores, no quiso frenar la revuelta hasta que vio que la situación podía salirse de control. Ese día, no solo se rompió el cristal de un edificio histórico, sino también la idea de que en Estados Unidos las instituciones eran intocables. Todo esto porque Trump no aceptaba perder. Necesitaba mantener viva la narrativa de que le robaron las elecciones. Y claro, ahora no solo lleva la culpa moral, sino también un proceso judicial por incitación a la insurrección, algo que no se veía desde tiempos de la Guerra Civil. Es decir, un expresidente siendo investigado por instigar, directa o indirectamente, un golpe desde dentro. ¿Se dan cuenta del nivel de locura?
Y aunque el país entero vio los videos, escuchó los discursos, leyó los tweets incendiarios, él sigue insistiendo que fue un día patriótico y que los verdaderos culpables son los radicales de izquierda infiltrados. Una vez más, el viejo truco: hacerse la víctima, echarle la culpa a otro y alimentar la paranoia colectiva. Como era de esperarse, Michael Moore no tardó en reaccionar. Lo describió como el momento más oscuro de la democracia estadounidense desde el 11 de septiembre y advirtió que lo que vimos ese día fue un ensayo general. La próxima vez, si nadie actúa, podría no ser una escapatoria por las ventanas del Congreso, sino un intento de tomar el poder por la fuerza. Lo más alarmante es que muchos de esos fanáticos que invadieron el Capitolio siguen convencidos de que hicieron lo correcto, que estaban salvando la democracia. Así de profunda es la división, así de peligrosa es la narrativa que Trump ha sembrado durante años. Una semilla de odio que Moore lleva años denunciando y que ahora está dando frutos podridos. Pero claro, nada de esto, ni el fraude financiero ni la insurrección, habría tenido el mismo impacto sin el arma más poderosa que Trump ha sabido manejar a la perfección: las redes sociales. Porque si algo aprendió este expresidente, es que no necesita periodistas, ni entrevistas incómodas, ni medios tradicionales. Lo único que necesita es su propia plataforma, donde él sea juez, jurado y rey del algoritmo. Así nació Truth Social, su red social personal, donde puede publicar lo que quiera, sin filtros, sin verificaciones, rodeado de una legión de seguidores que le dan like a todo lo que dice, aunque sea una teoría sacada de un foro conspiranoico de los años 90. Allí no hay periodistas, no hay contradictores, no hay verdad objetiva. Hay fe ciega, fanatismo y viralidad. Y eso lo convierte en un entorno perfecto para mantener viva su narrativa de persecución, de mártir político, de héroe incomprendido por las élites globalistas. Y funciona. Porque cada vez que un fiscal le toca la puerta o un documentalista lo deja en ridículo, él no responde con argumentos, responde con publicaciones incendiarias, videos manipulados y teorías sobre el Estado profundo. Moore lo dijo con todas sus palabras. Trump no necesita convencerte, solo necesita que desconfíes de todo lo demás. Y eso es exactamente lo que ha logrado. Porque hoy ya hay millones de personas que, si ven una noticia en CNN o The New York Times, no solo la dudan, la rechazan de inmediato como desinformación. Pero si lo dice Trump en mayúsculas y con 20 signos de exclamación, entonces es palabra sagrada. Lo peor es que esta táctica no solo se queda en el discurso, tiene repercusiones reales. Hay votantes que ya no confían en las elecciones, en los jueces, en los datos. Todo les parece un montaje, todo está manipulado, todo es parte de un plan secreto para suprimir la verdad. Una verdad que convenientemente solo parece conocerse dentro del mundo digital, que Trump maneja como un emperador romano con un iPhone. Mientras tanto, los medios tradicionales, en lugar de luchar contra esa manipulación, terminan cayendo en su juego. Cada locura que Trump lanza desde Truth Social se amplifica por los noticieros, se convierte en tendencia y se discute como si fuera un análisis político serio. Y así es como gana, porque mientras todos lo critican, él se hace más viral. Moore lo ha venido diciendo hace años. Trump no es un político, es un producto, un espectáculo que vive de que hablen de él, aunque sea para insultarlo. Y ese espectáculo, ahora más que nunca, tiene su propio escenario, su propio guión y su propia audiencia cautiva. Y si alguien todavía tenía dudas sobre hacia dónde apunta el discurso de Trump, basta con observar el trasfondo racial que acompaña muchas de sus declaraciones. Porque una cosa es hablar de seguridad fronteriza y otra muy diferente es usar el miedo al otro como motor electoral. Y eso es lo que ha hecho Trump desde el primer día. No es casualidad que en sus mítines hable de invasiones, criminales extranjeros y de defender el alma americana. No es retórica aleatoria, es el mismo tipo de narrativa que ciertos grupos ultraconservadores y supremacistas blancos utilizan para justificar su odio. Y Trump,
en lugar de distanciarse de ellos, los ha arropado. ¿O ya se nos olvidó cuando le preguntaron si condenaba al grupo Proud Boys y respondió con un vergonzoso "Stand back and stand by"? ¿O cuando evitó condenar explícitamente a los manifestantes racistas en Charlottesville? ¿O cuando promovió la teoría del reemplazo cultural, como si los inmigrantes estuvieran llegando para destruir la identidad americana desde adentro? Michael Moore lo predijo hace tiempo. Dijo que Trump no es el creador del racismo, pero sí su mejor portavoz en la era moderna, quien le ha dado un micrófono a personas que antes no se atrevían ni a opinar en voz alta. Y ahora esos mismos sectores marchan, se arman y se organizan, convencidos de que están salvando al país. Y aquí no estamos hablando de opiniones diferentes. Estamos hablando de gente que cree que ser blanco, cristiano y conservador es la única forma válida de ser estadounidense, y que cualquier otra cosa, según ellos, es una amenaza. Y Trump lo sabe. Y en lugar de frenarlos, les da palmaditas en la espalda y les lanza señales en clave. Mientras tanto, del otro lado, Moore intenta recordarle al país lo evidente, que Estados Unidos se construyó con manos morenas, negras, asiáticas y europeas mezcladas, que no hay tal cosa como un puro americano y que el nacionalismo tóxico solo lleva a la violencia. Pero claro, ¿quién escucha eso en una era donde lo que importa no es el contenido, sino el escándalo? Porque seamos claros, la campaña de Trump no se alimenta de propuestas, se alimenta de enemigos inventados. Inmigrantes, periodistas, feministas, profesores, votantes negros, musulmanes, mexicanos, cualquier grupo que no le rinda pleitesía, es automáticamente el problema. Y ese discurso, que en cualquier país serio sería inadmisible, en Estados Unidos le suma votos. Moore lo llama por su nombre. Es el viejo racismo con un nuevo peinado y un gorro rojo, y está más vivo que nunca. Fiscales investigando sus actos, escándalos sin resolver y traiciones por todos lados. La tormenta acababa de comenzar, y lo que parecía un simple cruce de palabras, en realidad, era el reflejo de una profunda y peligrosa fractura en la nación. Las luchas internas y el apoyo que tenía comenzaban a desmoronarse justo cuando más necesitaba mitigar los daños. En ese momento, Moore le cayó como una lluvia de piedras. El enfrentamiento entre ambos ya no se trataba de una simple disputa política, sino de una manifestación de una fractura profunda en el corazón de Estados Unidos. Mucho antes de que Trump hiciera su famosa entrada triunfal por la escalera mecánica de la Torre Trump en 2015, con una sonrisa tensa, aplausos predecibles y una puesta en escena digna de un programa de telerrealidad, Michael Moore ya lo tenía en la mira. Para Moore, Trump no era un outsider revolucionario, sino el ejemplo más evidente del espectáculo en el que se estaba transformando la política estadounidense. Moore llegaba caliente tras haber lanzado Fahrenheit 91, una crítica feroz a la administración de Bush y su guerra en Irak. Fue entonces cuando apareció Trump, más famoso por despedir personas en televisión que por hablar de política. Trump acusó al documental de ser pura propaganda antiamericana, venenosa, y Moore le respondió sin titubear. Probablemente ni siquiera había visto el tráiler. La primera piedra había sido lanzada, y así comenzó una enemistad que con los años escalaría a una guerra abierta. Lo que al principio era un roce esporádico, con el tiempo se convirtió en un fuego cruzado cuando Trump empezó a meterse de lleno en la política. Moore lo vio venir y comenzó a sonar las alarmas. No lo veía como un simple payaso millonario, sino como una amenaza real. En 2016, mientras los expertos y los medios juraban que Hillary Clinton tenía la victoria asegurada, Moore escribió un artículo con un título que parecía una locura en ese momento: 5 razones por las que Trump va a ganar. Y acertó. Predijo correctamente los estados clave: Michigan, Wisconsin, Pensilvania. Lo que nadie se atrevía a admitir, Moore lo gritó antes que todos. Esa predicción lo hizo más influyente que 1000 analistas con corbata y traje. Desde ahí, intensificó su apuesta.
Publicó libros, apareció en entrevistas y lanzó Fahrenheit 119, un dardo directo a la era Trump. Ahora ya no solo hablaba de política, sino del colapso de todo un sistema. Para Moore, Trump era la consecuencia lógica de décadas de desigualdad, racismo disfrazado y una televisión que había transformado la política en un espectáculo de gritos. Según Moore, Estados Unidos no había elegido a un líder, había elegido al payaso del circo, uno que además tenía el botón nuclear.